Podrían traer alegría a millones, pero detrás de algunos coloridos personajes que conocemos y amamos, están sus trasfondos que te acecharán en tus sueños. Desde los secretos mejores guardados de los Simpsons, hasta el verdadero villano escondido en el corazón de Star Wars, exploremos los orígenes oscuros de personajes famosos. Número 10. Pocahontas. Siguiendo la película de Disney de 1995, uno pensaría que la historia de Pocahontas fue uno de los mayores relatos románticos de la historia frente a la adversidad. Desafortunadamente, la precisión histórica no es el punto fuerte de la película, y la realidad fue muy diferente para Pocahontas. Para empezar, Pocahontas era simplemente un apodo que se cree que significa juguetona. El nombre real de la legendaria nativa americana era Matoaka, y en realidad tenía alrededor de 10 años durante su correspondencia con el protagonista masculino de la película, John Smith, que tenía 27 años. Con esa diferencia de edad en mente, te alegrará saber que en la película los elementos románticos fueron completamente fabricados y la pareja nunca tuvo una relación sentimental. Tampoco es que Pocahontas hubiese querido de todas formas. Incluso ignorando la diferencia de edad, la contraparte de la vida real de Smith estaba muy lejos del alma empática en la que se convirtió en la película. Smith, como muchos colonos de su tiempo, era conocido por ser un hombre severo, a veces cruel, con una perspectiva autoritaria. Además de esto, la escena icónica en la que Pocahontas salva la vida de Smith se basó en historias tremendamente exageradas contadas por el propio Smith. Si bien Pocahontas sí trabajó como traductora y embajadora de la gente de Powhatan, su vida real dio un giro oscuro a medida que crecía un poco. El hombre nativo americano con el que se casó cuando era adolescente desapareció misteriosamente y poco después fue capturada y casada con un colono llamado John Rolfe. Probablemente tuvo pocas opciones en el asunto y fue llevada a Gran Bretaña con Rolfe, viviendo la vida como un objeto de curiosidad exótica para los ingleses. Murió ya sea de tuberculosis o neumonía en su camino de regreso a Estados Unidos en 1617, con alrededor de 20 años. Después de su muerte, la relación entre colonos y Powhatans se deterioró y nunca se recuperó realmente. Lo peor de todo es que no hay registros de canto espontáneo en la vida de Pocahontas, a pesar de lo que la película quiere hacerles creer. Número 9. Jar Jar Binks. En Star Wars: La amenaza fantasma de 1999, el propósito de Jar Jar Binks era supuestamente hacer reír a la película, pero para muchos espectadores era simplemente irritante. Para algunos incluso significó la ruina de la serie, pero Jar Jar puede ser mucho peor que simplemente molesto. De acuerdo con una teoría de los fanáticos, originalmente estaba planeado para ser un villano importante esperando asaltar. El usuario de Reddit Lumpawaru ha teorizado que Jar Jar era un Lord Sith secreto que se habría revelado como el siniestro Palpatine si George Lucas no hubiera cambiado de opinión. Suena loco, pero su evidencia es sorprendentemente convincente. Una sugerencia es que Jar Jar es un antiguo practicante del antiguo arte marcial Wushu, el estilo de lucha que parece engañosamente torpe pero en realidad es calculado y preciso, lo que lleva a oponentes a subestimar a un luchador. No sería la primera vez que se revela que un personaje inicialmente pareciera tonto y que tiene un gran poder. Solo mira a Yoda. Basándose en esto, Lumparu también sugiere que Jar Jar tiene control sobre la fuerza. El uso de la fuerza del control mental explica por qué dos Jedi aceptarían voluntariamente esa responsabilidad en una misión tan importante. Pudo haber usado la misma influencia para meterse en el Senado, derribándolo desde adentro. La teoría continúa con que Jar Jar habría sido revelado en todo su esplendor, pero el odio de Jar Jar por parte del público obligó a Lucas a cambiar de opinión, presentando al conde en su lugar como un reemplazo de último minuto. Oye, si hace que las precuelas parezcan mejores, estoy a favor de esta teoría. Número 8. Grimace. Si aún no lo sabías, este es Grimace, la mancha morada de Ronald McDonald. Es difícil imaginar su cara alegre robando batidos y persiguiendo a niños traumatizados en un infierno sin padres. Al menos no en estos días. Sin embargo, cuando empezó, Grimace era un tipo de personaje muy diferente que realmente hacía honor a su nombre. Su nombre completo era originalmente La Mueca Malvada, y Ronald tenía las manos ocupadas para evitar que arruinara la diversión de todos al darles a los niños estrés postraumático. El exdirector creativo de Mickey D., Roy Bergold, describió la primera encarnación de Grimace como escamosa y de aspecto malo con múltiples extremidades, y no se equivocó. De hecho, sus ojos saltones combinados con el espeluznante y surrealista telón de fondo de esos extraños comerciales de los 70 y 80 hicieron que Evil Grimace pareciera más una pesadilla en mal estado y un callejón sin salida que un divertido personaje infantil. Grimace tuvo que ser rediseñado como un buen chico después de que los padres se quejaran de que sus hijos se quedaban petrificados cada vez que aparecía en los anuncios. Pero algunos dicen que Evil Grimace todavía persigue los batidos de McDonald's hasta el día de hoy. 3 ratones ciegos.
La letra de 3 ratones ciegos ya es bastante desagradable. En resumen, 3 roedores discapacitados son parcialmente desmembrados por la esposa de un granjero, pero la canción de cuna se vuelve mucho más oscura cuando te das cuenta de quién se trata en realidad. Se cree que la esposa del granjero representó originalmente a la hija de Enrique VIII, la reina María I, publicada por primera vez en 1609. Se supone que la rima es una alegoría de la muerte de 3 protestantes por orden de la reina María en 1555. María era una católica estricta y era conocida por su persecución de los protestantes. El uso de ciego en la canción infantil para describir a los 3 ratones refleja la condena popular y católica de los puntos de vista supuestamente incorrectos de los protestantes. Desafortunadamente para los protestantes, a diferencia de sus contrapartes roedores, María usó mucho más que un cuchillo de trinchar para vengarse. Haciendo honor a su apodo de María la Sanguinaria, los quemó en la hoguera por herejía. Número 7. Moe Szyslak. Los fanáticos de los Simpsons sabrán que Moe, el barman hilarante, trágico y malhumorado, no se toma a la ligera las bromas habituales de Bart, pero pocas personas se dan cuenta de que estas bromas realmente tienen una base en la realidad. Su origen se encuentra en un bar de buceo de Jersey City del mundo real en la década de 1970. El dueño del bar, Louis Red Douche, fue la inspiración para Moe, pero el actor de voz Hank Azaria lo atenuó en la pantalla a un nivel más apropiado para la televisión. Douche fue la víctima repetida de los bromistas telefónicos en serie Jim Davidson y John Elmo. Los dos grabaron sus llamadas al dueño del bar, que se enfurecía fácilmente y era hiperagresivo, y las compilaron en una serie de cintas de cassette que se hicieron populares en los 80. La contraparte de dibujos animados de él parece verdaderamente angelical en comparación con el dueño del bar en la vida real, que tiene el vocabulario más sucio que el baño de un bar de buceo en Jersey City. Al igual que Moe, Red a menudo amenazaba con romper todos los huesos del cuerpo de los bromistas, entre otras amenazas detalladas que YouTube preferiría que dejara que averiguaras. Recomiendo altamente que le eches un vistazo si encuentras entretenido el descenso hilarantemente retorcido y torturado de un hombre a la furia eterna. Número 5. Shrek. El protagonista del clásico del 2001, Shrek, pasa sus días buscando la belleza en las cosas más feas en la vida, pero eso se vuelve aún más significativo cuando se entera de quién pudo haberlo inspirado. Maurice Tillet era un luchador de origen ruso-francés que padecía de un trastorno médico llamado acromegalia. Esta condición hizo que los huesos de su cara, manos y pies crecieran mucho más grandes y gruesos de lo normal. Cuando se convirtió en luchador profesional en los años 30 y 40, sus rasgos inusuales le valieron el apodo de Ogro del Ring. Comparado con imágenes de Maurice Tillet y Shrek, parece haber un parecido. Aunque la teoría nunca ha sido confirmada oficialmente, el propio Shrek tiene una escena de lucha libre en la película que parece demasiado adecuada para no ser un homenaje. En cuanto a qué pensaría el luchador de eso, no estoy seguro, pero si no fuera por Shrek, probablemente no se hablaría de él casi un siglo después de su mejor momento. Además, todo el mundo sabe que Shrek es el pináculo de la hombría hermosa, así que ¿cuál es el problema? Número 4. Cuervos de Dumbo. En el reciente remake de Dumbo, un personaje que no regresó fue el cuervo Jim, líder de un grupo de cuervos que se ha vuelto muy controvertido. Esto fue por un par de razones. En primer lugar, las aves ahora se ven como caricaturas racistas de afroamericanos. En segundo lugar, el nombre cuervo de Jim se refiere a un conjunto de leyes de los siglos XIX y XX que promovieron la segregación racial en Estados Unidos. Las leyes de cuervo Jim solo terminaron realmente en 1965, por lo que cuando la animación de Disney llegó a la pantalla en 1941, probablemente dolió para el público afroamericano al escuchar esas palabras. Si quieres estar aún más deprimido, ¿qué tal la historia detrás del propio Dumbo? El personaje se inspira en un elefante africano llamado Jumbo, que era extremadamente popular en el Londres victoriano. Tuvo que soportar un terrible maltrato en una época en la que los derechos de animales eran una quimera. Pasó sus últimos años en un circo ambulante y un tren lo mató trágicamente mientras lo llevaban a un vagón de carga en 1885. ¿Hay alguna forma de desaprender los hechos? Oh, I made myself sad. Número 3. Dr. Nick Riviera. Otro personaje de los Simpsons decididamente poco fiable es el Dr. Nick, cuyas prácticas médicas de mala calidad inspiraron algunas escenas más divertidas del programa. Holy smokes, you need booze. Pero la inspiración de la negligencia de Nick fue de un hombre de verdad, el Dr. George Nichopoulos. Sin embargo, George, conocido como el Dr. Nick por sus clientes, no era un médico corriente, era responsable de la salud del propio rey del rock and roll, Elvis Presley. El verdadero Dr. Nick fue el médico de Elvis durante la última década de su vida y se hizo famoso por prescribir en exceso dosis de anfetaminas, tranquilizantes y otras drogas. En 1980 fue acusado de sus procedimientos de píldoras felices con Elvis y otros
otros clientes famosos. Si bien no fue acusado de responsabilidad por la muerte de Elvis en 1977, muchos creen que su irresponsabilidad médica fue la culpable de la desaparición de la leyenda musical. ¡Qué mal, Dr. Nick! Seriously, baby, I can prescribe anything I want. Número 2. El hombre de hojalata. El clásico de 1939, El Mago de Oz, está lleno de personajes conmovedores como el hombre de hojalata, pero volver al material original revela una historia de fondo brutal e impactante para el carismático Cubo de Pernos. La novela original de 1900 de Al Frank Baum revela los orígenes del hombre de hojalata como un leñador llamado Nick Chopper. Nick estaba profundamente enamorado de una sirvienta, Munchkin de la malvada bruja, y cuando el viejo rostro verde se enteró, vio la oportunidad de cometer alguna travesura malvada. Lanzó una maldición sobre el hacha de Nick, que a su vez le cortó las extremidades, una por una. Pero como un superhéroe biónico del bosque, Nick reemplazó las extremidades con prótesis de metal. Eventualmente incluso su cabeza fue reemplazada y su alma fue transferida a un nuevo cuerpo de hojalata. De manera inquietante, el hombre de hojalata mantuvo su propia cabeza malhumorada dando vueltas y tuvo conversaciones con ella. En cuanto a la chica que Nick una vez deseó pero había perdido su amor debido a la falta de corazón de su cuerpo de hojalata, encontró la felicidad con un hombre hecho con las partes desmembradas de Nick. Con todo este horror al estilo Frankenstein, me gustaría pensar en algún lugar por encima del arco iris y seguir adelante. Número 1. Marge Simpson. Si alguna vez te has preguntado por qué Marge tiene la ridícula colmena azul que tiene, prepárate para dejar tu mente volar. Estar casada con un hombre como Homero Simpson ciertamente ha llevado la vida de Marge por caminos extraños. Pero cuando escuches lo que el creador del programa, Matt Groening, había planeado originalmente para ella, cualquier cosa de los Simpsons parecerá casi normal. La idea planeada de Groening era conectar Los Simpsons con una de sus creaciones anteriores, una tira cómica llamada Life in Hell. El cómic giraba en torno a un elenco surrealista de gemelos con fez y, lo que es más relevante, conejos humanoides. Después de que el popular cómic, que se desarrolló desde 1977 hasta 2012, ayudó a lanzar su carrera televisiva, decidió rendir homenaje. Groening decidió que la mejor manera de hacer esto sería si la protagonista de su nueva búsqueda fuera en secreto un conejo. Pero ¿cómo funcionaría esto? Cuando el nuevo programa se basaba en la capacidad de relacionarse con sus personajes. Bueno, fue simple. Podría darle a Marge un peinado ridículo que nunca se explicaría hasta el final del programa. Es decir, un peinado que oculta sus largas orejas de conejo. Por supuesto, el final nunca llegó. El programa terminó siendo la caricatura más larga de todos los tiempos, continuando hasta el día de hoy, por lo que es imposible decir si la idea final se ha abandonado. Sin embargo, hubo un divertido tributo en el popular juego de arcade Simpsons de los años 90. El daño a Marge a través de la electricidad o de otro modo reveló su verdadera naturaleza. Debo decir que estoy preocupado por Homero. Si se corre la voz de que ha estado acurrucado con un conejo durante 30 años, se marchará durante mucho tiempo. ¿Cuál de estos raros y locos orígenes de personajes te sorprendió más? ¿Conoces alguna otra historia de personajes famosos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.